Arte Proyecto, revista cultural. De adentro hacia afuera. Con Nolcielena Armenta. Ser humano. Como esa misma frase lo indica, somos seres humanos. Primero el ser, luego humano. Hoy por hoy se le cataloga a la vida con el nombre ser humano, para identificarlo de las otras especies dentro de la naturaleza. Lo que no nos hemos dado cuenta, o en gran mayoría, por decirlo así, en términos de educación y más allá de aprendizaje, es que no hemos puesto en práctica lo que somos. Seres para llegar a ser humanos como tal. Hoy por hoy, en la humanidad, a esta sociedad que vivimos, como que si no le interesara realmente darle vida a ese ser dentro de nuestra humanidad, porque se vive más preocupado por lo que tenemos que hacer, por cumplir unos objetivos materiales, por conseguir llegar a unas metas, pero se nos está olvidando en realidad ese valioso ser que nos habita. Como la palabra lo indica, ser humano significa empezar, saber sentir, saber pensar y saber elegir. Por eso es importante que descubramos y redescubramos el ser. ¿En qué radica el ser? En el buen uso de los sentidos. Pero ¿cómo sé que existen? Si no los he identificado, no los he reconocido, no me he dado cuenta del valor tan grande que tienen ellos dentro de mí. Es más, ellos hacen de mí ese humano que se vuelve consistente, capaz, creativo, fehaciente y dador por naturaleza. El humano como cuerpo, el humano como organismo, el humano como un sistema biológico es esencial. Ni modos de llegar a no reconocerlo. Por el contrario, es parte esencial de la vida. Pero démonos cuenta que en esa multiplicidad de la vida está ese ser divagando entre lo que puede ser y lo que no puede ser, a la espera de que tomemos la decisión de aceptarlo dentro de nosotros, de darle la importancia que se merece, de dejarlo elegir por nosotros y de paso brindarnos esa tan nombrada felicidad que tantos necesitamos. La palabra felicidad es un tanto compleja desde el punto en que se le mire, pero si lo miramos de adentro hacia afuera, nosotros mismos somos responsables de ella, aun cuando la veamos muy lejana. Porque si nosotros nos damos la tarea de sentir a ese ser sensible y dejarlo crear, dejarlo fluir, dejarlo volar, estamos logrando llegar más allá de lo esperado, de lo que nuestra mente y sus complejidades y sus contaminantes nos lo permitan. Podemos llegar más allá, si así lo quiere nuestra sensibilidad, en plena libertad. Por eso es importante asumir ese ser humano como tal, por naturaleza, por bondad nuestra y por el hecho mismo de ser libres de adentro hacia afuera. Fundación Siembra. El ser en el hacer.
Yo comencé la música a la edad de 16 años. Arranqué en la música por iniciativa más que mía, de mi hermano, que quería tomar clases de guitarra, de mi hermano mayor. Entonces, como él quería tomar clases de guitarra, pues obviamente yo quería hacer lo que quería hacer el hermano mayor. Entonces yo también quería clases de guitarra, con la suerte de que a mí me encantó, me envolvió más el cuento de la música y de la guitarra en sí. Y nada, ahí empecé prácticamente, duré como 4 meses en un curso de guitarra y después empíricamente seguí como mi camino. Y terminando el bachillerato se me dio la loca idea de que quería estudiar música profesionalmente. Un hombre inquieto toma una decisión. ¿Qué instrumento pasa por sus manos? Y lo apasiona tanto que lo conduce a elegir una carrera de vida musical. Bueno, el primer encuentro con la música fue con la guitarra acústica y con un profesor aquí en Sogamoso. Empecé a practicar yo mismo, buscando canciones, sacando canciones. Ese proceso musical te conlleva a una exploración permanente, ¿sí? Tú me hablas de requinto, me hablas de guitarra, tú me dices teclado, me hablas de bandola andina, supongo. Sí, bandola andina. ¿Cómo fue ese proceso, Camilo? Eso es algo interesante. La vida está llena de escalones, de unos pasos gigantes, y más en el artista. Cuéntanos acerca de esa parte. Inicialmente tenía la loca idea de estudiar saxofón cuando entré a la licenciatura, porque yo decía, bueno, la guitarra, pero es que yo sé algo ya de guitarra, yo quiero aprender otro instrumento. Además me gustaba mucho el sonido del saxofón. Empezó como ese gusto también por el jazz también, y yo veía a los saxofonistas tocando, improvisando, y eso me gustaba muchísimo. Bueno, yo escogí el instrumento y dije, yo quiero estudiar saxofón, y en la universidad me dijeron, no, el saxofón ya tiene que tener unos conocimientos previos, entonces no. Entonces escogí el contrabajo, ¿sí? Y empecé a estudiar el contrabajo. Y bueno, no, yo cogía mi contrabajo, pero llegó un punto en el que ya no pude seguir con eso, porque no era lo mío, no me gustaba. Pero también estaba la presión de que yo necesitaba terminar mi carrera. Entonces pedí el favor a las directivas de hacer un cambio de instrumento a guitarra, porque yo dije, yo tengo que sacar pues mi carrera y eso, y yo manejo ya la guitarra. Entonces pues me sigo en ese proceso y para poder culminar con mis estudios y eso, entonces hice el cambio a la guitarra acústica. Y ya después, terminando la carrera, ya al enfrentarse a uno al mundo laboral y todo eso, ese mundo laboral le impone nuevos retos. Entonces salió un trabajo, hay que armar un grupo de niños que van a tocar tiple, bandola, requinto, guitarra. Entonces uno, pues claro, si yo manejo la guitarra, digamos que, bueno, yo al manejar la guitarra es muy fácil porque son instrumentos de la misma familia, de la cuerda pulsada. Entonces uno en su vida profesional no se puede, y menos iniciando, no se puede dar el gusto de decir, no, es que yo no toco eso, no. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué tiple? Bueno, averigüe, pregunte, bueno, cómo es el ritmo del tiple, el ritmo del bambuco, del pasillo, cómo se hace, y ahí se va uno como untando un poco de eso, y le toca a uno aprender también. ¿Cómo fue ese paso, Camilo, de lo individual a lo colectivo? Esa necesidad que se crea de generar un grupo musical para socializar tus propuestas. Bueno, digamos que tal vez los primeros pasos fue obviamente en la universidad, pues habían materias donde
donde eran materias grupales, materias de agrupaciones musicales, donde trabajábamos, por ejemplo, hacer un arreglo musical para varios instrumentos. Pero estando en la universidad, la primera agrupación que hice con mucha pasión, o que no hice, sino que hicimos más bien con mucha pasión, fue un grupo de rock. Con ese grupo estuvimos una vez en un concierto, le abrimos, pues le teloneamos a Equimosis en unas presentaciones que hubo en Tunja, Duitama y Sogamoso. En las 3 presentaciones estuvimos nosotros pues arrancando antes de Equimosis. Y digamos que ahora un poco, o después más bien de eso, ya madurando un poco como mi vivencia musical y eso, empecé a interesarme mucho por el jazz. Y armamos un grupo que se llama Jazzillo. Y mi propuesta era hacer la música colombiana, pasillos, bambucos, muy clásicos, mejor dicho, pero tratar de fusionar un poquitico con la armonía del jazz y meter improvisación y este tipo de cosas. Se me olvidó nombrar otro grupo, que es el grupo de trabajo, digamos, o sea, es un grupo con el que trabajamos de todo tipo de música, con el que nos sale pues trabajito, que esa es otra de las facetas y esa es otra de las entradas económicas también que tengo, aparte de la enseñanza y del mantenimiento de todos estos aparaticos que también hago, mantenimiento de guitarras eléctricas también, porque digamos que yo, bueno, volviendo un poquitico a una cuestión de mi adolescencia, yo siempre fui muy cacharrero con la electrónica y con los aparatos electrónicos, pero he encontrado como la manera también de volver a revivir eso con esto del mantenimiento y del arreglo de las guitarras eléctricas y de los cables y bueno, todo ese tipo de cosas. Eso me gusta muchísimo.
¿Qué hay de la enseñanza, Camilo? Bueno, la enseñanza. Desde un principio supe que en esta profesión, o me di cuenta al pasar la carrera, que en esta profesión definitivamente el campo laboral y el campo a desempeñarse es la enseñanza. Precisamente, eso creo que todos los que enseñamos lo tenemos clarísimo. Eso es clave en el proceso. Bueno, pues yo siempre busco dejar una reflexión en los que me rodean, en mis estudiantes, en mis amigos y en la sociedad en general. Y es la importancia de la educación artística y de la educación cultural en nuestro país, ¿sí? Es supremamente triste que en un país como el nuestro el apoyo hacia la educación cultural, hacia la educación artística sea tan pobre y haya que luchar tanto para lograr esto, porque estos procesos de enseñanza musical los protegen a los chicos de actividades nocivas, de muchas cosas malas, y les hacen gastar su energía y su tiempo en algo de verdad muy bonito, y ahí no solo bonito, sino que les cambia la vida, les brinda no sé, una serie de conexiones allá en su cerebro, los hace más inteligentes, los hace más despiertos, más sensibles ante, bueno, nuestra sociedad, que está un poco en una situación complicada, sobre todo con la juventud. Y esa es una inquietud que siempre yo he querido como dejar ahí, expresar, mejor dicho. Fundación Siembra. Atino. Conduce Nolcielena Armenta. Hoy en Atino nos acompaña un personaje especial, pero más que ello, un ser humano. Un ser humano, hijo de la costa atlántica, de un pueblo que se llama Baranoa, y que se vino acá, a este valle andino, a trascender con sus conocimientos y su aprendizaje cultural. Calixto Araujo Ortega. Bienvenido, Calixto. Gracias. Agradezco tu invitación y aquí estoy para responder lo que quieras. Bueno, un gestor por naturaleza, diría yo. Amante a ese proceso sensible cultural. Un pintor, un hombre curioso en el descubrir nuevas cosas y aportarle a la vida. Desde esa gestión cultural, don Calixto, ¿qué nos ha aportado desde ese vivir aquí, en este pueblo boyacense? ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo creo que fue el despertar al cultural de Sogamoso, porque aquí la cultura no era muy que digamos así como muy fluida, ¿sí? Empezando porque Sogamoso, cuando yo empecé a trajinar con la cultura, Sogamoso hizo el primer consejo de cultura de Boyacá, que ni siquiera Tunja lo había hecho. Cuando yo comencé con la cultura, la comencé antes de estar esto, porque trabajando en Acerías para el Río, Acerías colaboraba mucho con cuestiones culturales.
Se hicieron exposiciones de pintura, exposiciones de filatelia, y había como una especie de algo cultural más que todo en Belencito, porque allá funcionaba el Teatro La Colada, donde hacían actividades teatrales. Estaba el coro de la empresa y había conjuntos, se hacían como tertulias, sí, en esa época. Luego se fue ya como gestando más la cuestión cultural. Hubo personas que empezaron a revivir la cultura aquí, y crearon en el 68, se creó el Instituto de Bellas Artes. Aquí en Sogamoso. En Sogamoso. Se creó por iniciativa de unas personas que eran muy dadas a la cultura. Entre ellos el doctor Jacinto Caicedo Rico, que fue prácticamente el motor de eso. El doctor Damaso Romero. Y ellos hablaron en Tunja y con una ¿cómo se llama eso? De la asamblea. Lo crearon como un instituto ya formal, que empezó a funcionar en donde está eso se llamaba la escuela de aquí, porque en esa época no llamaban colegio sino escuela. La escuela que está allá en el teatrino ese que hay, ahí funcionó primero el instituto. Importante ese recorrido, don Calixto. Pero, ¿cuál fue el papel suyo dentro de ese proceso? Como ser sensible, como cultor, ¿qué pasó ahí? Bueno, después viene un periodo en que se empezaron a formar como unas reuniones por intermedio de Colcultura, que era entonces quien manejaba la cultura en Colombia. Y se empezaron a hacer unas reuniones en todas partes porque ya se estaba pensando en la creación del Ministerio de Cultura. En ese momento se convoca al Consejo Departamental de Cultura, a crear el Consejo Departamental de Cultura. Y yo me presento en Tunja, había habido una convocatoria, y yo me presento en Tunja, me iba con el fin de presentarme para los representantes a la pintura, a las artes plásticas, pero ya estando allá, había muchos aspirantes y aspirantes que tenían como más fuerza para esa plaza. Y me dijo la que estaba convocando eso, que por qué no me presentaba como para representantes de las casas de la cultura. Y en ese momento yo hacía parte de la Casa de la Cultura aquí. Entonces, pues hubo la votación y la mayoría de los representantes de los municipios votaron por mí. Votaron como 14 personas por mí para que los representara en el Consejo Departamental de Cultura como representante de las casas de la cultura de Boyacá. Ahí empezó ya como en firme mi trabajo, porque Colcultura empezó a dictarnos talleres sobre gestión cultural, sobre manejo de los fondos de cultura, que ya se estaba promoviendo que debía haber unos fondos para manejar la cultura, y más que todo la capacitación fue hacia la gestión cultural en sí.
qué es la gestión, cómo se maneja. ¿Y qué lo hace elegir ese tema de la gestión cultural? ¿Por qué gestión? Yo tenía como esa cuestión ya dentro de mí, porque yo aquí actuaba en todo eso, ¿sí? En cosas culturales y en cosas... Entonces uno se va dando cuenta que tiene como madera para eso, ¿sí? Entonces ahí me fui enfocando y logré hacer con Colcultura como unos 7 talleres. Esa entereza, esa virtud por liderar procesos culturales, por establecer una pauta, una bandera a la hora de abrir puertas para que la cultura tenga más canales de acceso, más posibilidades, porque la cultura es un tema complejo, ¿sí? Que entre ellos está el arte. Háblenos de esa entereza. Bueno, en eso intervienen muchas cosas, ¿no? Porque tal vez mi estudio primero fue sobre pedagogía. Entonces, pues ahí va como una cuestión que lo va induciendo a uno a la educación, a la divulgación de cosas. Sí. ¿Sí? Después hice un curso para instructor en el SENA, ya estando dentro de la cultura. Entonces eso lo va como encaminando uno más y viendo aquí que prácticamente no había esa animación por la cultura, es decir, había cosas que se hacían, pero no había personas que impulsaran eso. Entonces uno con la capacitación que le dan, pues entonces ya va adquiriendo más. Ya entonces empecé a traer talleres aquí, auspiciados por el Ministerio de Cultura, ¿sí? Se dieron varios talleres, ya se fue preparando gente. Yo tenía la posibilidad de, como consejero departamental de cultura, de hablar allá y de tener como cierta influencia. Entonces se empezó a traer actividades culturales aquí por intermedio del ICBA, que era en ese entonces. Ajá. En esa época se presentaron mucha actividad cultural, que eso se fue perdiendo después por inactividad prácticamente de la Casa de la Cultura. Pero se dejó la semilla y la prueba está en que hoy hay una cantidad de grupos culturales, porque no nos podemos quejar, porque hay bastante gente con esa intuición de querer hacer cosas. Lo que falta es el apoyo gubernamental, porque la gente sí tiene su idea de trabajar, de querer trabajar, y en eso sí fui trabajando yo en influenciar a las personas a que hicieran actividades, a que hicieran cosas, y no solo aquí en Sogamoso, sino en la provincia, porque en esa época nos decían que el consejero no solo era de Sogamoso, sino de la provincia, y por eso yo siempre he peleado que Sogamoso es cabeza provincial y debe tener la vocería de la provincia, y no lo ha hecho, prácticamente no lo hace, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de seguir influenciando eso, de no perder esa actividad que se traía, a pesar de que hay personas como tú, por ejemplo, que han hecho una labor cultural tremenda con tu organización. Hay otras personas que tienen otras organizaciones y cada quien trabaja por su cuenta, pero están haciendo una labor cultural que hay que afianzarla, hay que ayudarla, y eso es lo que debe de tener en cuenta
los que manejen el municipio, ¿sí? Porque sin cultura no hay desarrollo. Entonces, es tan primordial la cultura que hay que tenerla en cuenta en eso. Y aquí ni siquiera se tiene en cuenta en eso. Porque en el Consejo Territorial o eso, nombran en la cultura a cualquiera que no tiene nada que ver con la cultura. Entonces, ¿cómo se va a avanzar así en la parte cultural si ni siquiera estamos representados en esa institución? Bueno, don Calixto, en medio de esa lucha, entonces, ¿qué propone usted? Mire, mi propuesta siempre ha sido, y mi pelea es como un consejo a quienes dirijan la cultura o dirijan el municipio políticamente. La cultura tiene que manejarse con unos parámetros, y esos parámetros se llaman políticas culturales. Mientras no se determinen las políticas culturales, aquí se va a seguir trabajando la cultura así como se está trabajando, como dando palos de ciego, ¿sí? Y repitiendo cosas que ya se hicieron aquí y allá, ¿sí? Aquí y en muchas partes de Colombia sucede eso. Entonces, lo primero es eso, organizar a las gentes que hagan sus proyectos culturales y que se organice, como hemos hablado tantas veces en los consejos municipales que hemos estado, organizar el banco de proyectos de la gente, y que el que maneje la cultura en compañía con el consejo cultural vayan escogiendo los proyectos que sean viables, ¿sí? Que sean de interés para el municipio, y empezar a realizar esos proyectos, o por lo menos darle la viabilidad a quienes los han pensado, darles la oportunidad de que los puedan realizar. Delicioso este compartir, don Calixto. Gracias por venir y compartirle a la vida esta experiencia. Hoy en Atino somos bendecidos con la gestión cultural.